Primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado, diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de los Salmos 41 y 42. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado,
sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil debe haber sido para Jesús que la gente de ese lugar en donde Él había nacido, esas personas que tenían su mismo origen, estuvieran dudando de Él y no quisieran escuchar ni su predicación ni tampoco valoraran sus milagros. Así como para nosotros muchas veces en nuestro hogar, con nuestra familia, a la que quisiéramos que también se convirtieran y que también siguieran a Jesús, son quizás los primeros en cuestionarnos, en señalar nuestras miserias humanas, el hecho de que muchas veces se nos dice: no deberías de ir a la iglesia si no has cambiado nada. Muchas veces la familia, la gente que está más cerca de nosotros, la que debería de confiar más en nosotros, la que debería de conocernos tan bien, que entendiera que cuando nosotros le hablamos de Dios y le decimos que siga al Señor, que vaya con nosotros a la iglesia, que se congregue en una comunidad, qué duro cuando esa gente que es tan importante para nosotros, en lugar de aceptar nuestra predicación, en lugar de aceptar y reconocer los testimonios que el Señor ha hecho en nuestra vida, simplemente nos rechaza y dice que nosotros no hemos tenido ningún cambio, ninguna conversión y que ellos no van a seguir ese camino. Es doloroso. Justamente para Jesús fue muy doloroso escuchar el rechazo de la gente y por eso les habla con dureza y por eso mismo les compara con esta gente que, no siendo judíos, habían recibido el favor de Dios, el milagro de Dios, más que un verdadero judío, porque a pesar de que siendo realmente ellos el pueblo escogido, siempre se sentían superiores, siempre rechazaban lo que realmente venía de Dios. Que hoy, en este día que iniciamos una nueva semana de Cuaresma, nosotros pensemos: ¿cómo estamos nosotros actuando? ¿Estamos rechazando la palabra de Dios simplemente porque el que me la lleva es una persona que yo conozco y que no creo que haya tenido un verdadero camino de conversión? ¿Estoy rechazando la palabra de Dios porque aquel sacerdote que predica a mí me cae mal? ¿Por qué estoy rechazando la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es vida y me llena? Que entonces nosotros analicemos nuestra vida, analicemos cómo estamos siendo, cómo estamos pensando, de quién acojo la palabra de Dios y de quién no, cuáles son mis parámetros para aceptar las predicaciones y que por lo tanto yo pueda también tener un momento de reflexión y un camino de conversión en donde entienda que la palabra de Dios va a llegar a mi vida y el milagro de Él llegará a mi vida por el camino que Dios quiera llevarlo, no por el que yo quiera, sino por el camino que Dios quiera llevar ese milagro, esa palabra y esa bendición, y a mí me toca aceptarla y al mismo tiempo llevarla y compartirla con aquellos que están tan necesitados, sean de mi familia o no sean de mi familia, sean de mi lugar de origen o no, sean cristianos católicos o no. Al final lo que el Señor quiere es que nosotros llevemos su palabra y lo llevemos a Él, a aquellos que están pasando por tribulaciones. Padre Celestial, en este lunes que iniciamos una semana más de Cuaresma, venimos ante ti a decirte: Señor, necesitamos de la luz de tu Espíritu Santo para poder identificar la predicación que recibamos, para saber escucharla y hacerla nido en nuestro corazón y poderla poner en práctica, y para que nosotros también no
juzguemos ni critiquemos a aquel que me lleva a tu palabra, a aquel que da testimonio de ti, sino por el contrario yo también dé testimonio de ti. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso, que esta semana esté llena de bendiciones para ti y los tuyos. No olvides suscribirte a este canal, darle like a estos videos y compartirlos. Y que el Señor nos bendiga a todos.